Es un gusto saludarte nuevamente. En esta oportunidad vamos a estudiar el cuarto ángel de Apocalipsis 18. La Biblia nos presenta 3 mensajes y 4 mensajeros en la culminación de la obra de Dios en esta tierra. Apocalipsis 18:1 dice: después de eso vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Los ángeles que están aquí presentados, Maranata 171 dice: los ángeles son representados como volando en medio del cielo, proclamando al mundo el mensaje de advertencia. Nadie oye la voz de estos ángeles, pues ellos son un símbolo para representar el pueblo de Dios que trabaja en armonía con el universo celestial. Entonces, cada uno de los ángeles de Apocalipsis 14 y el ángel de Apocalipsis 18 son un símbolo del pueblo de Dios. No son ángeles literales, son ángeles simbólicos, mensajeros del Señor, seres humanos utilizados como instrumentos de Dios. Veamos el mensaje del primer ángel, Apocalipsis 14:7. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Un mensaje poderoso que invita a temer a Dios y darle gloria. El primer ángel vio otro ángel volar por en medio del cielo, teniendo el evangelio eterno, y proclamó en alta voz: adorad a aquel, temed a Dios y darle gloria, y adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje del primer ángel tiene que ver con la adoración al verdadero Dios. Ha habido un conflicto de la adoración a través de los siglos. Satanás ha utilizado la idolatría para ser adorado. Los seres humanos han adorado a los demonios, según 1 Corintios 10, al adorar santos, imágenes y dioses a través de los siglos. Lucifer quería ser adorado. Directamente le pidió al Salvador que se postrara a sus pies y le adorara. En el desierto, Israel también cometió el pecado de la idolatría, cometió el pecado al adorar el becerro. Y el Señor dijo en el mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En los días de Daniel se levantó una imagen de gigantescas proporciones, y aquel que no la adorara iba a ser muerto. La adoración fue un conflicto en los días de Daniel, un conflicto en el tiempo actual, y será el conflicto en el tiempo del fin. Debemos adorar a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La adoración a Dios, el punto determinante para recibir el sello de Dios o la marca de la bestia, para recibir el sello del Dios vivo, que nos asegurará un lugar en la patria celestial, o la marca de la bestia, que asegurará un lugar en la condenación eterna. Satanás tentó al Salvador en el desierto y trató de que él le adorara, y le entregaría todos los reinos de este mundo si le adoraba a sus pies. El Salvador respondió: vete, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La adoración a Dios es exclusiva. Proscuneo es el término que aparece en la Biblia para indicar adoración, reverencia y sumisión al Eterno. La adoración en Apocalipsis se presenta como el punto clave, el punto determinante. La marca de la bestia es tan ofensiva a Dios porque es un símbolo de adoración a la bestia, porque es un símbolo de adoración a Satanás, y es contrario a la adoración divina revelada en la observancia del sábado. Por eso el conflicto final en Apocalipsis es por la adoración. Si se adora a Dios observando el sábado, o si se adora a la bestia guardando el domingo. La adoración en el cielo será por la eternidad, solo para el Señor, para el Creador. La mujer en Samaria tocó el punto fundamental de la adoración, y el Salvador le dijo: ni aquí ni allá. Los verdaderos adoradores deben adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces el primer ángel señala: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En 1844 empiezan las bases para el ateísmo, que en 1853 se manifestaría con el libro de las especies de Darwin. Darwin entonces presentaría el tema de la evolución, la hipótesis de la evolución, y sería adoptado por la academia a nivel global. El humanismo aceptaría la evolución como algo comprobado y veraz, y eliminaría a Dios del camino. El plan del darwinismo no era ese, dicen los científicos, pero logró eso: eliminar a Dios del camino del ser humano. Es finalmente el ateísmo propagado y propulgado por lo que surgió en 1843, el libro de Darwin.
El ateísmo entonces ha tomado refuerzo en el mundo. Y Dios, conociendo eso, invita con el mensaje del primer ángel a adorar al Creador de los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y esto se logra observando el sábado. El motivo del culto divino es que Dios es el Creador y nosotros somos sus criaturas. Por eso el salmista dice: venid y postrémonos delante de Jehová nuestro Dios. Y el mensaje del primer ángel invita a adorar al Creador, reconociendo a Dios como el Creador de todas las cosas. Y a temerle y darle gloria. ¿Por qué? Por un motivo especial. La hora de su juicio ha llegado. No es que la hora del juicio vendrá. El mensaje del primer ángel anuncia la llegada de la hora del juicio, señalando que en 1844 empezó el juicio investigador que determina el fin para salvación o condenación de todos los seres humanos, plasmado en Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Este mensaje entonces se proclamó con poder, especialmente de 1833 en adelante. En diversos lugares del mundo se escuchó el llamado y la invitación de los hombres a prepararse para el inicio de la hora del juicio. Fue el llamado y la invitación del cielo para el inicio del día de la expiación, que empezó el 22 de octubre de 1844. Este mensaje se predicó de manera global, pero el mensaje del primer ángel se cumplió especialmente por Miller y sus colaboradores. Conflicto de los siglos, página 405 y 417. Entonces la obra del primer ángel se cumplió, se vio cumplida, evidenciada y manifestada con la obra de Miller, el trabajo de Miller. Fue allí entonces, con Guillermo Miller y sus colaboradores, que el mensaje del primer ángel tuvo su ejecución y su cumplimiento. Pero la página 405 del Conflicto de los siglos dice que tuvo una extensión global. Eso representaba el vuelo por el aire y el presentar a gran voz su mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Una extensión mundial de este mensaje. Aquí se presenta entonces el juicio de Dios. Tenemos el juicio investigador antes de la segunda venida de Cristo, presentado en Daniel 7:10 y en Daniel 8:14. Luego el juicio separatorio en ocasión de la venida de Cristo, Mateo 25:31, cuando serán separadas las ovejas de los cabritos. El juicio comprobatorio que se llevará a cabo durante el milenio, 1 Corintios 6, 2 y 3, cuando los santos han de juzgar a los impíos y a los ángeles caídos. Y el juicio ejecutivo, el juicio final después del milenio, Apocalipsis 20:12. La hora del juicio señalada aquí en el mensaje del primer ángel no es el juicio en ocasión de la venida de Cristo. No es el juicio comprobatorio en el milenio, ni es el juicio ejecutivo después del milenio. Es el juicio investigador, donde se decide el destino de los seres humanos para vida o para muerte. Este mensaje fue despreciado por las iglesias, especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica. Esto produjo frialdad, decadencia y una terrible apostasía en las iglesias de esta nación. Entonces viene el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14:8. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de furor de su fornicación. Entonces se proclamó el mensaje de la caída de Babilonia. Ya no era solamente la iglesia católica romana, que estaba caída hace mucho tiempo, sino ahora las iglesias que habían salido de Roma, que habían profesado abandonar a Roma, abandonar sus doctrinas, errores, herejías, apostasía y mundanalidad, ahora se habían convertido en hijas de Babilonia. El llamado entonces era a la caída de las iglesias, a salir de esas iglesias y a separarse de ellas. El mensaje del segundo ángel se predicó por primera vez en el verano de 1844 y se aplicaba más particularmente a las iglesias de Norteamérica. Conflicto de los siglos, página 440. El mensaje del segundo ángel entonces fue presentado. Uno de los primeros en presentarlo fue Carlos Fish. Carlos Fish presentó el mensaje de la caída de Babilonia a las iglesias que habían despreciado el mensaje del primer ángel. Y ese mensaje culminó con el clamor de medianoche, el poder de Dios. Cuando Samuel Snow, allá en el verano de 1844, en ese sermón solemne, presentó que él venía a proclamar el clamor de medianoche. He aquí el esposo viene, el 22 de octubre de 1844, salid a recibirle. Así entonces hubo un despertar, un avivamiento especial, y la gente con temor y temblor esperaba el momento del 22 de octubre de 1844. Pero la obra no culminaría allí. Vendría un tercer ángel, que encontramos en Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 en adelante. Y el tercer ángel lo siguió diciendo: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano,
Él también beberá del vino del furor de Dios, que ha sido vertido puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube para siempre jamás. Y no tienen reposo de día ni de noche aquellos que adoran la imagen de la bestia, que adoran la bestia o que reciben la marca en su frente o en su mano. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Bienaventurados los que mueren de aquí en adelante, dice el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. El triple mensaje angélico culmina con la advertencia contra la bestia, contra su imagen, contra su marca y contra su número. Aquí tenemos la bestia que sube del mar, el papado, que el dragón le dio su poder en el año 533, le dio su trono en el 538 y le dio grande autoridad, recuperada en 1929, cuando la herida de la bestia fue curada. El papado es esa bestia. La imagen de la bestia es los Estados Unidos de Norteamérica, la segunda bestia apostatada, la unión de la iglesia y el Estado en los Estados Unidos. La segunda bestia, Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Aquí representa a Estados Unidos. Y la imagen de la bestia será formada en los Estados Unidos cuando las iglesias principales de los Estados Unidos se unan en puntos comunes y apelen al poderoso brazo civil para que imponga sus dogmas. Entonces América protestante habrá formado la imagen de la bestia. Ahora la advertencia son las plagas de Apocalipsis 16. Apocalipsis 15:1 dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas, porque en ellas se consumaba el furor de Dios, con el cual la ira de Dios, con el cual se advierte en el mensaje del tercer ángel, la más solemne y terrible amonestación manifestada a los seres humanos. Está aquí en la advertencia del tercer ángel contra estos 2 poderes unidos, contra lo que se llamó la Santa Alianza, la unión de Estados Unidos con el Vaticano. Entonces se cumplirá Apocalipsis 13:3. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Estados Unidos hará que el mundo adore al papado al establecer la ley dominical, y todas las naciones seguirán su ejemplo. La obra del tercer ángel empezó con Jaime White, José Bates, Ira Nixon y Elena G. de White. Así se forma la iglesia adventista del séptimo día. Pero la obra de Dios no la culmina el tercer ángel. La obra de Dios no la terminó la iglesia adventista del séptimo día. Esta iglesia tuvo la oportunidad de hacer la obra del Señor, de recibir el poder de la lluvia tardía y culminar triunfalmente la obra de Dios en la tierra, pero no lo hizo. La profecía tenía que cumplirse. Apocalipsis 18:1. Después de eso, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. ¿En qué momento surge este ángel? ¿Quién es este ángel? Conflicto de los siglos, página 662, dice: de ahí que este movimiento esté simbolizado por el ángel que baja del cielo. Así como el primer ángel fue un movimiento, el segundo ángel fue un movimiento, el tercer ángel fue un movimiento, el cuarto ángel es un movimiento. De ahí que este movimiento esté simbolizado por el ángel que baja del cielo. No son las imprentas, porque la obra del primer, segundo y tercer ángel se cumple a través de las imprentas. La obra del cuarto ángel también se cumple a través de las imprentas, pero las imprentas no son ni el primer, ni el segundo, ni el tercer, ni el cuarto ángel. El cuarto ángel es un movimiento, de ahí que este movimiento esté simbolizado por el ángel que baja del cielo. ¿Por qué fue necesario otro ángel? La pluma inspirada nos responde con claridad: porque la trompeta no se le dio un sonido certero. En 1 Corintios 14:8, el apóstol Pablo expresó que si la trompeta no diera un sonido certero, nadie se preparará. ¿Quién se preparará para la batalla? La trompeta debía sonar con un sonido específico para congregar al pueblo, con un sonido específico para la batalla, para la guerra, y con un sonido específico para la fiesta. El sonido debía ser claro, nítido, distinguible, pero el pueblo adventista, que debía dar el sonido correcto a la trompeta, dejó de dar ese sonido certero. Testimonio para Ministros, página 86, dice que cunde por el mundo la noticia de que los adventistas del séptimo día están dando un sonido incierto a la trompeta y que están siguiendo la senda de la mundanalidad. Por la mundanalidad, por el matrimonio con el mundo, por el compromiso con el mundo, la iglesia adventista perdió el poder para presentar el mensaje del tercer ángel.
Había que recuperar ese poder, esa autoridad y dar ese sonido certero. Evangelismo, página 171. Dice que ha habido demasiados rodeos en la presentación del mensaje del tercer ángel, que no ha sido presentado de manera clara y directa como debiera hacerlo, que Satanás ideó un estado de cosas por el cual la obra del tercer ángel sería detenida. Luego el Señor puso una solución, buscó un remedio para ese problema. Dice que Apocalipsis 18:1 representa la confirmación y fortaleza del mensaje. El cuarto ángel de Apocalipsis 18 no viene con un mensaje nuevo, viene con el mismo triple mensaje angélico para reforzar y fortalecer el mensaje. Cuando el mensaje perdió el poder en las manos de la iglesia adventista del séptimo día, el cuarto ángel fue levantado, suscitado para presentar con claridad y poder el mensaje del tercer ángel. La iglesia volvió atrás. La iglesia ha dejado de seguir a Cristo su líder. La iglesia adventista del séptimo día, página 49 y 50 de Servicio Cristiano. La iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo su líder y está volviéndose firmemente hacia Egipto. Testimonios volumen 8, páginas 116 y 118. A la 118 señala claramente que esos que vuelven firmemente hacia Egipto, esa iglesia es la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, por estos motivos, porque dejó de dar un sonido certero a la trompeta, porque el mensaje del tercer ángel perdió poder en sus manos, porque su obra fue detenida por Satanás, porque volvió al mundo y porque ahora es necesario presentar con poder, confirmar y entonar con valentía el mensaje del tercer ángel, enunciarlo con poder ante el mundo, fue que vino el cuarto ángel de Apocalipsis capítulo 18. Palabra de vida del Gran Maestro 256 dice que diariamente la iglesia se convierte al mundo. El mundo debería ser convertido por la iglesia, pero el paso fue el contrario. Perdió la autoridad. En Mateo 7:29 dice que el Salvador hablaba con autoridad. 372 de Ministerio de Curación dice que Jesús habló como nadie ha hablado porque vivió como nadie ha vivido. La iglesia adventista del séptimo día solo se dedicó a publicar con la voz y la pluma el mensaje, sin vivir cada uno de sus principios, y perdió la autoridad. Por eso debía venir un movimiento que iniciara a tiempo su obra. Primeros Escritos 2:77 dice que este ángel inicia su obra a tiempo, en el tiempo específico dado por el Señor, para hablar con autoridad. Este ángel descendió del cielo con gran poder, con gran autoridad. La palabra autoridad en griego es exousia, la autoridad que viene del cielo, dada al cuarto ángel para predicar con poder. Poder en griego es dunamis. Dunamis, de la que deriva la palabra dinámico, dinamita, dinamismo. Este poder con el cual el cuarto ángel terminará la obra de Dios triunfalmente en la tierra. El cuarto ángel entonces empezó a tiempo. Dice Primeros Escritos 2:77. Ese tiempo fue 1888. Cuando los pastores Jones y Waggoner presentaron el mensaje de la justicia de Cristo en el Congreso de Minneapolis, Minnesota, en 1888 en los Estados Unidos de Norteamérica, ahí empezó la obra del cuarto ángel en el seno de la iglesia adventista. Esto lo corrobora Mensajes Selectos, tomo 1, página 425. El fuerte pregón ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo que perdona los pecados. Esta es la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Allí el ángel empezó a brillar de manera solemne con este mensaje de la justicia del Salvador en el Congreso de Minneapolis en 1888. Allí el cuarto ángel empezó su obra de llamar al pueblo adventista a salir de la apostasía y hacer una obra de reforma poderosa. Por eso el libro La Historia de Nuestra Iglesia, un libro denominacional adventista del séptimo día, en la página 214, dice que el hecho de 1888 fue uno de los hechos más tristes ocurridos en la historia de la iglesia adventista del séptimo día. Pero luego culmina diciendo, ha sido, sin embargo, el comienzo de una poderosa reforma. Sí, ahí, en el seno de la iglesia adventista, en 1888, el cuarto ángel empezó una poderosa reforma. Empezó su obra y lleva adelante la dirección de la obra en la tierra. Ya no la lleva el primer ángel, ya no la lleva el segundo ángel, ya no la lleva el tercer ángel. Ahora lo lleva adelante el movimiento simbolizado por el cuarto ángel, que empezó su obra en 1888, allí en Minneapolis, Minnesota, en la presentación de la justicia de Cristo. Vamos a ver un paralelo entre
el movimiento de reforma y el cuarto ángel. Veamos. Testimonio para los ministros, página 91 y 92. Dice que la obra de la justicia de Cristo, que es la obra del cuarto ángel, tiene como propósito producir la obediencia a todos los mandamientos de la ley de Dios. ¿Para qué fue dada la justicia de Cristo? Para perdonar los pecados y llevar al hombre a la obediencia de todos los mandamientos de la ley de Dios. Sin la justicia de Cristo, el ser humano no puede obedecer la ley de Dios. Por eso debía venir el mensaje de la justicia de Cristo. Los adventistas del séptimo día estaban tratando de obedecer la ley por su propio esfuerzo, por su propio poder, y por lo tanto serían chasqueados. Estaban intentando un imposible. Pero ahora, al recibir el mensaje de la justicia de Cristo, la justicia imputada del Salvador, al recibir el perdón de sus pecados y la gracia impartida del Espíritu Santo, serían capacitados para obedecer todos los mandamientos de la ley de Dios. Pues bien, el movimiento de reforma surge con el mismo propósito de llevar la luz de la ley de Dios. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 406. Dice que el gran movimiento de reforma debe principiar presentando a los padres, las madres y los hijos los principios de la ley de Dios. El cuarto ángel viene a traer el mensaje de la justicia de Cristo para poder obedecer la ley de Dios. El movimiento de reforma presenta el mensaje de la necesidad de obedecer toda la ley de Dios. Lo que es imposible es en la justicia de Cristo. Vemos que el mensaje del cuarto ángel y el mensaje del movimiento de reforma es el mismo mensaje. Ahora, Conflicto de los Siglos, página 662, dice que el cuarto ángel es un movimiento. De ahí que este movimiento que baja del cielo. Un movimiento representado por un ángel glorioso con poder para presentar la verdad ante el mundo. Ahora, Servicio Cristiano, página 54 y Joyas 3, página 346, nos indica con perfecta claridad que la reforma es un movimiento. Delante de mí pasó un movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Entonces, ese movimiento de reforma empezó en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, así como el cuarto ángel empezó su obra en el seno de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Vemos con estas características que son uno y el mismo movimiento. Ahora, en su fase inicial, el cuarto ángel no hizo milagros. Mensajes Selectos, tomo 1, página 425, indica que allí empezó la luz del poderoso ángel que alumbrará toda la tierra con la gloria de Dios. No empezó haciendo milagros. ¿Cómo empezó el cuarto ángel? Predicando un mensaje del cielo, predicando el mensaje de la justicia de Cristo. Ahora, el movimiento de reforma en su fase inicial no haría milagros. Joyas 2, 406 dice que debe principiar, comenzar, iniciar presentando a los padres, las madres y los hijos los principios de la ley de Dios. El cuarto ángel en su fase inicial no hizo milagros. El movimiento de reforma en su fase inicial no hizo milagros. No habrían de iniciar para hacer milagros. Esa es su fase final. La obra final de Dios en la tierra, bajo el poder de la lluvia tardía, manifestará al cuarto ángel la plenitud del cielo para dar el fuerte pregón del tercer ángel. Vean ustedes que el primer ángel inició con fuerte pregón, el segundo ángel no. El segundo ángel, Apocalipsis 14:8, nos dice y en alta voz. El tercer ángel, aunque dice en alta voz, Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 en adelante, no fue proclamado en alta voz. Porque el tercer ángel no cumplió la misión para predicar en alta voz ese mensaje. ¿Quién presenta en alta voz el mensaje del segundo y tercer ángel? Es el cuarto ángel. El cuarto ángel es el que tiene el privilegio de presentar en alta voz el mensaje del segundo y del tercer ángel. Esto está confirmado en Mensajes Selectos, tomo 2, páginas 130 y 133. Que el mensaje del segundo ángel es presentado nuevamente por el cuarto ángel. Y ahora lo presenta con poder, en alta voz, donde hace la invitación final a salir de Babilonia. Entonces ahora, en ese momento final, es donde el cuarto ángel hace milagros. Cuando el movimiento de reforma hará milagros. Conflicto de los Siglos, páginas 669 y 670, señala la fase final del cuarto ángel, diciendo que la obra del primer ángel fue llevada a todas las estaciones misioneras de la tierra, pero esto será superado por el poderoso movimiento que se desarrollará en la fase final del cuarto ángel. Allí entonces vemos
cuando se harán milagros. Vendrán siervos de Dios, iluminados de santa consagración en sus rostros, y se irán de un lugar a otro, proclamando el mensaje. Se harán milagros, los enfermos sanarán, y señales y prodigios acompañarán a los creyentes. 6:64 dice, los obreros no se distinguirán tanto por la preparación en instituciones académicas, en centros de enseñanza, sino por la consagración a Dios. Hombres de fe y oración serán impelidos a proclamar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Entonces, miles de voces proclamarán el mensaje por toda la tierra. Es un movimiento conformado por miles y culminará la obra de Dios haciendo milagros en toda la tierra. Así termina el movimiento de reforma. Servicio Cristiano 54, Joyas 3, 345. Vi un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Los enfermos serán sanados. Señales y prodigios acompañaban a los creyentes. Se veía a miles visitando las familias y abriéndoles la palabra de Dios. Había un avivamiento parecido a 1844. Noten bien que el movimiento de reforma está conformado también por miles, así como el cuarto ángel está conformado por miles. Conflicto de los siglos 669 y 670. Ahora, el movimiento de reforma conformado por miles. Joyas 3, 345, Servicio Cristiano, página 54. En resumen de este paralelo, el cuarto ángel surgió en el seno de la iglesia adventista. El movimiento de reforma surgió en el seno de la iglesia adventista. El cuarto ángel surgió para llevar a los hombres a la obediencia a la ley de Dios, presentando el mensaje de la justicia de Cristo. El movimiento de reforma surgió para defender la ley de Dios. Y esto es imposible sin presentar la justicia de Cristo. El cuarto ángel es un movimiento. La reforma es un movimiento. Ahora, en su fase inicial, el cuarto ángel no hizo milagros. En su fase inicial, el movimiento de reforma no hizo milagros. En su fase final, el cuarto ángel hará milagros. En su fase final, el movimiento de reforma hará milagros. El cuarto ángel está conformado por miles. El movimiento de reforma está conformado por miles. Son uno y el mismo movimiento que llevan adelante la obra de Dios en la tierra. Es el movimiento que tiene que presentarle a la iglesia adventista del séptimo día el mensaje, el llamado de la Odisea. Así empezó y así seguirá. La sierva del Señor expresó en Manuscript Leaks, tomo 15, página 92. El mensaje que nos fue dado por A.T. Jones y E.J. Waggoner es el mensaje de Dios a la iglesia de la Odisea. Y ay de aquel que profesa creer en la verdad y sin embargo no refleja sobre otros los rayos enviados por Dios. Aquí se nos muestra que el mensaje del cuarto ángel es el mensaje de Dios a la iglesia de la Odisea. El cuarto ángel es el que presenta el mensaje de Dios a la iglesia de la Odisea. El movimiento de reforma es el encargado de presentar ese mensaje. Mensajes Selectos 1, 4, 25. Es el anunciador de este mensaje solemne. El tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel, cuya gloria llenará toda la tierra. Este pasaje es importantísimo. Nos señala que el tiempo de prueba está delante. Vendría una crisis para separar el cuarto ángel del tercer ángel. Ahora, el pregón del tercer ángel ya ha comenzado. El fuerte pregón del tercer ángel comenzó, porque el fuerte pregón lo da el cuarto ángel. Y como vino el cuarto ángel, por lo tanto, el fuerte pregón comenzó. ¿Cuándo? En la revelación de la justicia de Cristo, allá en 1888, el Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo, el inicio de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Su fase final será alumbrar la tierra completa con la gloria de Dios, con la luz del evangelio. Ahora, la presentación del mensaje del testigo viviente a la iglesia de la Odisea, el testigo fiel a la iglesia de la Odisea produce zarandeo. Entonces, el mensaje del cuarto ángel produciría un zarandeo, una separación. Veamos lo que dice Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 61. Pregunté al ángel cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. Y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba.
¿Qué hace el mensaje del cuarto ángel? Tiene efecto en quien lo recibe y le induce a ensalzar la norma y a expresar claramente la verdad, a no presentar de una manera dubitativa el mensaje, sino directamente. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. ¿En qué culminaría la obra del cuarto ángel? En una separación, en un zarandeo. Cuando los que recibieron el mensaje de la justicia de Cristo en el 88, ahora tendría una impresión en ellos este mensaje, los induciría a exaltar la norma, a defender los principios y a expresar claramente la verdad. Los otros, los que no soportan ese testimonio directo, serían separados de ellos. Habría una separación, se levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Amos 3:3, andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Aquellos que reciben la justicia de Cristo exaltarían la ley de Dios y presentarían claramente la verdad. La crisis vino, como la sierva del Señor lo había señalado, y se evidenció quién había aceptado la justicia de Cristo obedeciendo los mandamientos y quién no, pisoteando los mandamientos. En ocasión de la Primera Guerra Mundial, en 1914, los dos grupos se evidenciaron. Los que habían recibido la justicia por la fe para obedecer los mandamientos de Dios, los obedecieron, aún ante la presión de las autoridades eclesiásticas y de las autoridades gubernamentales. Los que habían despreciado el mensaje de la justicia de Cristo, sometiéndose a las autoridades eclesiásticas y a las autoridades gubernamentales, pisotearon la ley de Dios. Hay un documento tremendo que publicó la Iglesia Adventista hacia el año 1915. Se llama El cristiano y la guerra. Allí, los dirigentes adventistas dicen, con todo, llegamos a la conclusión de que matar en la guerra no es violar el sexto mandamiento y de que guerrear en sábado, en periodo de guerra, no es violar el cuarto mandamiento. Y se atreven a decir, los que contradigan esto, prueben con un solo pasaje de la Biblia o el espíritu de profecía. Tremenda ceguera. Al rechazar la luz de la justicia de Cristo, se cegaron y pisotearon la ley de Dios. Entonces surge el cuarto ángel como un movimiento separado de la iglesia adventista. Surgió en el seno de la iglesia, pero fue expulsado de la iglesia. Los pioneros, los defensores de la luz, que tenían la verdad, que habían aceptado la justicia del Salvador, que obedecieron la ley de Dios, fueron expulsados del seno de la iglesia adventista del séptimo día. Y estos pioneros constituyen los pioneros de la iglesia adventista del séptimo día, movimiento de reforma, el cuarto ángel. Dios ha levantado hombres que harán frente a las necesidades de este tiempo, que clamarán a voz en cuello y no se detendrán, que alzarán su voz como trompeta y mostrarán a mi pueblo sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Su obra no es solo proclamar la ley, sino también proclamar la verdad para este tiempo. El Señor, justicia nuestra. Review and Herald, 13 de agosto de 1889. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Aunque la casa de Jacob es llamada pueblo de Dios y aunque declara que está unida con Dios en obediencia y comunión, se encuentra alejada de Él. Le han sido dadas promesas y privilegios maravillosos, pero ha sido desleal a este cometido. Sin palabras halagüeñas, debe dársele el mensaje: anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Muéstrales dónde se están equivocando. Dile los pecados que están cometiendo mientras se enorgullecen de su rectitud. Aquí se presenta una obra tremenda del cuarto ángel. Denunciar los pecados de la iglesia adventista del séptimo día, llamada casa de Jacob, profeso pueblo de Dios. Aunque se llama casa de Jacob, aunque se llama pueblo de Dios, se halla lejos de él. Sin palabras halagüeñas, debe presentársele el mensaje, mostrarle su pecado, decirle dónde se están equivocando, indicarle los pecados que están cometiendo mientras se enorgullecen de su rectitud. Una obra no agradable, pero una obra que debemos cumplir como parte del cuarto ángel, amonestar a la iglesia adventista del séptimo día de su apostasía y presentarle el remedio, el mensaje de Dios a la Odisea, la justicia de Cristo genuina, para que escuchen el llamado y puedan atender la invitación de unirse al cuarto ángel. El cuarto ángel es el último Elías. Malaquías, en el capítulo 4, el versículo 5 y 6, de las últimas profecías del Antiguo Testamento, señala el surgimiento del último Elías, el movimiento de reforma. El libro Consejo sobre el régimen alimenticio, página 83 y 84, señala que Elías representa al remanente del tiempo del fin, el pueblo que presenta la obra de reforma. Elías tenía
un vestido sencillo, un manto tejido de camello con un cinto de cuero y un régimen que fue progresivo de la carne al vegetarianismo. Juan el Bautista vino con el poder y el espíritu de Elías, con un régimen puramente vegetal y una indumentaria sencilla. Elías y Juan el Bautista prefiguraban al tercer Elías, el movimiento de reforma, el cuarto ángel, un pueblo completamente vegetariano, que con poder, con humildad, con una vestimenta sencilla, reprende al mundo, la glotonería del pueblo adventista, reprende al mundo en su apostasía e invita a la gente a volverse de sus malos caminos. Es el pueblo que lleva el sello del Dios vivo, que presenta el cuarto mandamiento en su principio original, con la preparación en el viernes de los alimentos, de la ropa, de todo para que el día del Señor sea observado conforme al mandamiento. El sello de Dios plasmado en el cuarto mandamiento, en Éxodo 28 al 11, plasmado en Ezequiel 20, 12 y 20, como la señal del Dios vivo, confirmado en Conflictos de los Siglos 698 y 315. Es el pueblo que restaura el matrimonio, que presenta la restauración de las instituciones originales, según Profetas y Reyes 500 y 501. Aquí se presenta un pueblo, un remanente, los que se destacan delante del mundo como reformadores, los que presentan la necesidad de obedecer todos los principios de la ley de Dios, los que restauran las instituciones divinas, los que vuelven el matrimonio, el principio del matrimonio presentado en el plan del Edén, monogámico, monoándrico, un solo hombre, una sola mujer, endogámico dentro de la misma fe y ahora vitalicio, hasta que la muerte los separe. Es un pueblo que defiende el principio del vegetarianismo en el día de la expiación, de acuerdo a Isaías 22, 12 al 14, de acuerdo al régimen alimenticio 454, 456, página 82 a la 84. Ni un gramo de carne debe entrar en nuestro estómago. Es el pueblo que conformará finalmente los 144,000 sellados para estar de pie delante del Señor. Es el pueblo que tiene el mensaje final para darle al mundo con el poder de la lluvia tardía, con dunamis, con la energía, con el poder de lo alto, así como los discípulos fueron investidos con la lluvia temprana en Pentecostés para iniciar la cosecha del reino de Dios. Así el poder del cielo vendrá sobre el cuarto ángel para culminar con poder y gloria la obra del Señor, para amonestar al mundo y reunir a los hijos de Dios. Por eso predica con poder el mensaje del segundo ángel, por eso predica con poder el mensaje del tercer ángel, denunciando los pecados de Babilonia, los avances del espiritismo, los avances del papado. Conflicto de los Siglos 664 dice eso, y presenta como remedio el mensaje de la justicia de Cristo, y dice a todos los sinceros: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni os hagáis merecedores de sus plagas. La última invitación dada por el Espíritu de Dios a través de los labios humanos es la invitación que tenemos en Apocalipsis capítulo 18. Entonces miles responderán a ese llamado. Ya los lazos familiares, los lazos eclesiásticos no serán tan fuertes como la verdad. Rompiendo los lazos de familia, los lazos de iglesia, la verdad les será más cara a los sinceros que cualquier otra cosa. La inspiración dice en Primeros Escritos 2:61: vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas del séptimo día y las iglesias caídas. Y antes de que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. Satanás lo sabe, y antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierta excitación en esas organizaciones religiosas, a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. Así espera engañar a los sinceros e inducirles a creer que Dios sigue obrando en favor de las iglesias. Pero la luz resplandecerá, y todos los que tengan corazón sincero dejarán las iglesias caídas y se unirán al residuo, al remanente. Tenemos dos mensajes que presentar, y aún tres. Un mensaje directo a la iglesia adventista del séptimo día. El mensaje de 2 Corintios 6. Aquellos que están contaminando el templo de Dios con los ídolos. Salid de ahí, dice. Salid de ahí. No toquéis lo inmundo y separaos. Como lo confirma Servicio Cristiano 52 y 53. Una separación de los sinceros adventistas y unirse al remanente fiel. Ahora el llamado de Primeros Escritos 2:61 incluye a los adventistas sinceros para que salgan de ahí y se unan al remanente. Unido a eso, el mensaje a las iglesias caídas, que salgan de Babilonia para que se unan al pueblo remanente de Dios y no sufran las plagas. Y un llamado al mundo para que salga de su apostasía, de su iniquidad,
porque las plagas, los juicios de Dios vienen sobre esta tierra. Un mensaje para los adventistas, un mensaje para las iglesias caídas, un mensaje para el mundo. El último llamado de misericordia lo presenta el cuarto ángel. Por eso la pregunta más importante es: ¿quién está del lado del Señor? ¿Quién se unirá con el ángel de Apocalipsis 18 para dar el mensaje de verdad al mundo? Este mensaje de la Review and Herald de 1889, del 5 de noviembre, es muy solemne. La pregunta más importante, dice, es: ¿quién está del lado del Señor? ¿Quién se unirá con el ángel de Apocalipsis 18 para dar el mensaje de verdad al mundo? Permítame preguntarles: ¿qué están haciendo para la eternidad? Debéis acordaros de que este ángel de Apocalipsis 18 representa al pueblo que tiene el mensaje para darlo al mundo. ¿Estás dentro de ese pueblo? Qué pregunta tan importante. Preguntadles, permítame preguntarles: ¿qué están haciendo para la eternidad? ¿Cómo está tu preparación para el cielo? ¿Cómo está tu preparación para encontrarte con el Señor? ¿Cómo está tu preparación para el juicio? Permítame preguntarles: ¿qué están haciendo para la eternidad? Debéis acordaros de que este ángel de Apocalipsis 18 representa al pueblo que tiene el mensaje para darlo al mundo. ¿Estás dentro de ese pueblo? ¿Estás dentro de ese pueblo? Si no estás, es el momento de tomar la decisión de unirse a este pueblo, a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, movimiento de reforma, el último movimiento profético representado por el cuarto ángel. ¿Estás dentro de ese pueblo? Si no estás, toma la decisión de unirte a este pueblo para que el poder del cielo pueda venir sobre ti y estar entre aquellos niños, hombres y mujeres que, investidos del poder del Espíritu Santo, abrirán la boca para presentar el último mensaje de amonestación al mundo, para llenar la tierra con la gloria de Dios, para iluminarla con la gloria del Señor, para hacer el último llamado e invitar a los hijos de Dios a unirse al remanente y a prepararse para la eternidad. Que Dios nos ayude a estar entre ese pueblo y a prepararnos para la vida eterna. Que Dios les bendiga. Amén.